si te dijera que existe un tipo de palabra que cuando es pronunciada con la alineación correcta, tiene la capacidad de alterar tu destino sin que nada pueda detenerla? Hoy vamos a explorar ese lenguaje secreto, la oración metafísica. No es una súplica religiosa, ni un pedido desesperado, ni una frase vacía repetida al azar. Es un acto de ingeniería espiritual, una tecnología del alma tan exacta como milenaria. Se trata del dominio del lenguaje, de la palabra pronunciada con propósito, sentimiento y mente unificados como instrumento de manifestación total. Los grandes maestros espirituales lo expresaron de múltiples maneras, pero el mensaje era idéntico. Todo lo que solicitas desde la totalidad vibracional interna se materializa sin falla, porque no se trata de suplicar, se trata de reconocer, de vibrar, de encarnar. Vivimos dentro de una realidad que no responde a nuestras palabras externas, sino a lo que declaramos con la totalidad de nuestro ser. Por eso muchos oran sin obtener, desean sin ver cumplimiento. El problema no radica en el deseo, sino en la frecuencia desde donde se emite. El lenguaje por sí solo es impotente. Es como disparar una flecha sin arco. No tiene impulso, no tiene rumbo. Este video es una revelación, una guía profunda. Vamos a desmantelar las ilusiones sobre la oración. Vamos a penetrar en su estructura invisible, a comprender su mecánica vibratoria y a descubrir por qué una oración pronunciada desde el estado realizado, desde el fin cumplido, posee el poder de cristalizar cualquier realidad, no por arte de magia, sino porque es coherente con las leyes del cosmos. Exploraremos su contexto histórico y esotérico, su fundamento en las tradiciones sagradas y sobre todo los pasos precisos que debes seguir para que tu oración deje de ser un eco perdido y se transforme en semilla fértil que germina. Porque no estamos aquí para implorar a un Dios distante, estamos aquí para recordar que el reino habita en nuestro interior y quien ora desde el reino no mendiga, establece. Prepárate. Lo que descubrirás no es simplemente un método, es una forma de existir desde el alma, una forma de hablar desde el espíritu. Hoy descubrirás cómo una sola oración pronunciada con dominio puede mover los hilos invisibles de tu existencia. Y antes de continuar, quiero compartir contigo algo especial. Tenemos un libro completamente gratuito llamado Fórmula Baraka. Es una guía para una vida más próspera y abundante. Totalmente gratuito. Pero si sientes en tu corazón el deseo de apoyar nuestro canal, aceptamos donaciones de cualquier valor. El enlace está en la descripción. La oración ha sido durante milenios el puente entre lo humano y lo divino, pero antes de convertirse en ritual fue vibración, antes de ser palabra fue intención, y antes de ser domesticada por las religiones fue un instrumento secreto de los iniciados, una ciencia del espíritu. En las antiguas escuelas de misterios de Egipto, Grecia e India se enseñaba que el cosmos fue traído a la existencia mediante el sonido, no de manera simbólica, sino concreta. El logos, el verbo creador, no era figura retórica, sino fuerza viva, la palabra hablada como vibración que estructura la materia. En los textos sagrados egipcios, los dioses moldean el universo pronunciando los nombres ocultos de las cosas. Cada palabra en aquel contexto era una llave vibratoria. Nombrar algo era otorgarle existencia. Las escrituras cristianas recogen esta idea en su forma más cristalina. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el Génesis no se dice que Dios imaginó la luz ni que la sintió. Dice, y Dios habló, hágase la luz. Y fue. Ese habló es la clave. Lo que se nombra se activa. Pero con el transcurrir de los siglos este conocimiento se fragmentó. La oración se volvió súplica, rezo mecánico, acto de fe ciega. Lo que fue alquimia espiritual se convirtió en rutina sin alma. Lo que antes era arte de creación consciente se transformó en miedo disfrazado de devoción. Pedíamos a un Dios exterior en lugar de activar el poder creador del Dios interior. Es en el siglo XX cuando resurgen los ecos de este saber perdido. Distintos pensadores, profundamente influenciados por la corriente del pensamiento nuevo, comienzan a enseñar que la verdadera oración no pide, sino que afirma, que no se ora para conseguir algo, sino para sincronizar tu vibración con lo que ya existe en el plano invisible. A esto lo llamaron orar desde el estado cumplido, es decir, no desde la ausencia, sino desde la totalidad. Otros maestros metafísicos también lo dijeron claramente. La palabra es tu varita de poder, pero no cualquier palabra. Solo aquella pronunciada desde la coherencia absoluta entre pensamiento, emoción y verbo.
La oración metafísica no funciona por repetición mecánica, sino por resonancia armónica. Esta idea no es moderna, es una reactivación de verdades muy antiguas. En el hermetismo, uno de los 7 principios fundamentales afirma: todo vibra, y donde hay vibración, hay creación. Por eso las palabras pronunciadas con intención vibratoria alineada no son sonidos, son códigos. Entonces, ¿qué diferencia una oración metafísica de una oración convencional? Su conciencia, su precisión vibratoria. Su propósito no es rogar, sino declarar lo que ya es verdad en el plano espiritual. Es una reafirmación de la verdad del alma por encima de la ilusión de lo material. La oración metafísica no es fe ciega, es fe vibrante, anclada en el reconocimiento de que tú y la divinidad son uno. No estás pidiendo desde afuera, estás activando desde dentro. Y ahí comienza la magia. La oración metafísica es una tecnología del alma. No es una invocación emocional sin rumbo, ni un recitado repetido hasta el agotamiento. Es un acto de alineación multidimensional, un reordenamiento del campo vibracional personal para que la realidad externa refleje una realidad interna ya establecida, y eso lo transforma todo. Para comprender cómo funciona esta oración, debemos mirar sus 3 pilares fundamentales: el pensamiento, la emoción y el verbo. Cada uno por separado tiene fuerza, pero es en su alineación total donde ocurre la manifestación. Primero, el pensamiento, la semilla sagrada. Todo comienza con un pensamiento, pero no cualquier pensamiento. Uno cargado de intención, uno que nace desde el anhelo del alma y no desde el temor del ego. En la oración metafísica, pensar no es solo imaginar, es sembrar, es colocar una imagen arquetípica en tu campo vibratorio. No es ver para creer, es ver internamente para crear externamente. Pero cuidado, si tu pensamiento está contaminado por duda, contradicción o incredulidad, la semilla no arraiga. El pensamiento debe ser claro, dirigido, como una flecha mental, apuntando al centro de lo que deseas manifestar. De lo contrario, se dispersa, se disuelve. Recuerda, la imaginación sostenida con fe es la llave del milagro. Segundo, la emoción, el agua que nutre. Un pensamiento sin emoción es estéril. Es como una semilla lanzada sobre piedra. Necesita ser regada por el sentir. Aquí no hablamos de emoción como reactividad, sino como resonancia. Debes realmente sentir que lo que estás declarando ya es real, que ya habita en tu campo energético. Este es el paso más ignorado. Muchos oran pensando en lo que desean, pero vibran en la carencia de no tenerlo. Y así su emoción niega lo que la mente afirma. En metafísica eso se llama incoherencia vibracional. Y donde hay incoherencia no hay manifestación. ¿Quieres atraer amor? Siente amor. ¿Deseas abundancia? Siente que ya eres sostenido. La emoción correcta es como el agua a la planta, invisible, pero absolutamente vital. Tercero, el verbo, la orden creativa. Y finalmente, el verbo, la palabra dicha en voz alta, el sonido pronunciado desde la certeza. Este es el momento en que lo invisible comienza a tomar forma. En la oración metafísica, la palabra no es descriptiva, es creativa. No dices cómo te sientes, declaras lo que ya es. Aquí es donde entra el principio divino. Dios habló. Hágase la luz. No lo pensó, no lo deseó, lo pronunció. El verbo es acción vibratoria, es resonancia que modifica el campo. Por eso no importa cuántas veces repitas una afirmación, si no lo dices desde la coherencia con tu pensamiento y tu emoción, es solo sonido vacío. El verbo no funciona como un hechizo externo. Funciona como un sello interno, una marca energética que cuando está alineada activa las leyes universales. Y cuando estas 3 fuerzas se unen, el pensamiento claro, la emoción sentida y el verbo pronunciado con poder, se genera una frecuencia única, una sinfonía vibratoria que el universo reconoce. Es lo que Jesús llamó si 2 se ponen de acuerdo, y lo que los griegos llamaron sinfonía, armonía entre campos. En ese momento no estás pidiendo, estás declarando desde un estado ya cumplido. Y el universo, que no responde a súplicas, sino a frecuencias, responde con exactitud. Por eso la oración metafísica no se enfoca en el cómo, ni en el cuándo, ni en el por qué. Se enfoca en el ya es, en el estado final cumplido, realizado. Porque cuando oras desde el fin, lo que deseas ya ha comenzado a nacer. Lo que diferencia una oración metafísica de cualquier otra forma de petición espiritual es el lugar interior desde donde se realiza.
Mientras que la mayoría ora desde la falta, dame lo que no tengo, llena lo que me falta, la oración metafísica parte del principio opuesto. Todo ya es. No se ora desde la carencia, sino desde la certeza, no desde la ansiedad del vacío, sino desde la plenitud del cumplimiento. Este principio es a la vez la clave más poderosa y el mayor desafío para el ego, porque implica abandonar por completo la identidad que sufre, que necesita, que se siente separada. Y eso para la mente condicionada es una forma de muerte. Imagina que deseas manifestar una nueva vida, abundancia, amor, salud. La forma tradicional te lleva a pedir que llegue, pero la metafísica te dice, sé esa versión tuya que ya vive esa realidad. Habla como ella, siente como ella, piensa y actúa como si ya fuera tu identidad presente. Este acto de encarnar la realidad deseada antes de verla es la oración verdadera. Es aquí donde aparece una paradoja poderosa. No puedes recibir lo nuevo si no estás dispuesto a morir al viejo. Tú recuerda estas palabras de Jesús. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Nacer de nuevo es morir a la identidad del que suplica y renacer como el que declara. Pero esto exige algo profundo, vaciarse. Vaciarse del personaje que se siente limitado, indigno, abandonado, de las creencias que has sostenido por años. No puedo, no merezco, no es para mí. Y esto no se logra repitiendo frases, se logra reconociendo el engaño, desactivando la ilusión de la escasez y eligiendo habitar la frecuencia del reino, que no es un lugar, es un estado de conciencia. Por eso, uno de los pasos esenciales de la oración metafísica es lo que las escrituras llaman entra en tu cuarto y cierra la puerta. No se refiere a un espacio físico, sino a cerrar la puerta del mundo externo, de las opiniones, de los juicios, de la duda colectiva. Es un acto de retiro interior donde tu alma se alinea con la fuente. Es el santuario secreto donde no hay interferencias. Solo tú, tu visión y el principio creador. Y en ese silencio ocurre algo sutil, pero irreversible. Te conviertes en el canal, no en el controlador. Ya no intentas mover la realidad desde la fuerza. Permites que lo que vibra contigo se acerque. Y esto no es pasividad, es maestría vibracional. Ahora bien, existe una trampa común, la repetición sin conciencia. Muchos creen que repitiendo una afirmación cientos de veces generarán un cambio, pero la metafísica es clara. Una sola afirmación hecha desde el estado vibracional correcto tiene más poder que 1000 dichas desde el miedo o la desesperación. Lo que importa no es la cantidad, sino la coherencia. La oración metafísica no se enfoca en el verbo como magia, se enfoca en el estado del orante, porque el verdadero canal no es la boca, sino el campo energético que la respalda. Por eso, antes de orar, pregúntate, ¿estoy orando desde el personaje que quiere cambiar su vida o desde la identidad de quien ya está viviendo su realización? ¿Estoy pidiendo algo o reconociendo lo que ya es mío por derecho divino? Cuando puedes decir con certeza vibracional, gracias porque ya es, en lugar de por favor que sea, has cruzado el umbral, has dejado de suplicar al universo y has comenzado a co-crear con él. Y en ese instante la oración ya ha sido respondida. No necesitas estar de rodillas para orar. No necesitas palabras elevadas, ni incienso ni altares externos. Lo que necesitas es algo más íntimo, más radical, más verdadero. Una vida que sea en sí misma una oración constante. Una vida vivida desde la certeza, no desde la espera, desde la creación, no desde la reacción. A continuación, 5 prácticas esenciales para transformar tu día a día en un campo fértil donde cada oración metafísica no solo se pronuncie, sino que se cumpla. Primera, ora con tu estilo de vida, no solo con tus labios. ¿Quieres abundancia? ¿Y cómo caminas cada día? ¿Desde la escasez o desde la gratitud? ¿Quieres amor? ¿Y cómo te hablas a ti mismo en los silencios? Cada gesto, cada pensamiento sostenido, cada emoción nutrida es una afirmación viva. Comienza a tratar cada momento como un acto de creación. No preguntes por qué no llega lo que pido. Pregúntate cómo estoy vibrando hoy. Segunda, entra en tu cuarto secreto cada día. Crea un espacio diario, aunque sea de 5 minutos, donde cierras los ojos al mundo y entras en ti. Puede ser meditación, visualización, respiración consciente. El ritual no es el fin, sino el canal. Este hábito te devuelve al centro, al reino, al estado donde la coherencia puede crecer. No esperes tener tiempo. Haz de este momento tu prioridad. Tu realidad entera se edifica sobre él. Tercera, cuida tu verbo como si fuera fuego sagrado. Cada palabra que pronuncias es una orden energética. Di lo que deseas que florezca.
Deja de afirmar lo que no quieres ver crecer. Reemplaza frases como yo no puedo, esto es difícil, no hay manera, por declaraciones cargadas de fe viva. Esto se acomoda, yo lo resuelvo. Todo está a mi favor. La palabra hablada no solo describe, configura. Cuarta, alinea tu entorno con tu visión. No puedes vibrar en salud si te rodeas de caos. No puedes manifestar claridad si vives en desorden. Tu espacio físico debe ser un reflejo del estado final que deseas. Ordena tu casa como si ya vivieras en tu nueva realidad. Viste, camina, elige como si tu oración ya se hubiera cumplido. Esta acción simbólica genera resonancia con el estado cumplido. Quinta, elimina la urgencia. El tiempo es una ilusión. El deseo ansioso aleja la manifestación. La urgencia nace de la falta de fe. Recuerda, si ya fuera real, no estarías impaciente, estarías tranquilo. Esa tranquilidad, esa naturalidad es la vibración que atrae. Ora, agradece y suelta como quien planta una semilla sabiendo que brotará a su tiempo, aunque hoy no vea nada en la superficie. Finalmente, entiende esto. No necesitas que el universo te conceda nada. Solo necesitas entrar en sintonía con lo que ya es tuyo en el plano superior. Y eso no se logra con fuerza, sino con coherencia. Tu trabajo no es convencer a Dios, es recordarte quién eres tú. Y cuando tú cambias, todo cambia. Llegados a este punto ya no estamos hablando solo de palabras, sino de identidad, porque la oración metafísica no es una técnica, es una postura ante la vida. Es la elección consciente de vivir como creador, no como víctima. Es pasar de ser alguien que espera milagros a convertirse en el canal vivo por donde esos milagros se expresan. ¿Has comprendido que la verdadera oración no es una súplica lanzada al cielo, es una declaración pronunciada desde el alma? No dice por favor que ocurra, dice gracias porque ya es. En esa pequeña diferencia se encuentra el mayor de los secretos espirituales. El universo responde no a lo que deseas, sino a lo que ya das por hecho dentro de ti. Hemos explorado cómo el pensamiento inicia el proceso, cómo la emoción lo vivifica y cómo el verbo lo sella. Cómo cada oración es una configuración vibratoria que si nace desde la coherencia profunda, transforma el campo de lo posible. También comprendimos que el error común no es desear, sino desear desde la falta, desde el miedo, desde la desconexión. Y es que el mayor obstáculo para que se cumpla tu oración no es el mundo exterior, es la frecuencia desde la que hablas. ¿Acaso puedes manifestar paz si oras con ansiedad? ¿Puedes atraer abundancia si declaras desde el temor? No, porque el verbo no solo se oye, se vibra, y la vibración no miente. Por eso la oración metafísica te exige valentía, porque te pide encarnar hoy una versión de ti que aún no ves con los ojos, pero que ya late en lo invisible. Te pide sostener la certeza cuando todo afuera parece negarla. Te pide vivir como si ya fueras lo que aún estás gestando. Y eso no es ilusión, es fidelidad espiritual. El poder de esta oración está en el estado interno desde donde es pronunciada. Cuando logras entrar en ese cuarto secreto, ese estado de ser donde todo ya está cumplido, dejas de mendigar respuestas y comienzas a emitir decretos sagrados. Tu palabra ya no es una petición, es una orden resonante que mueve estructuras invisibles. Así que aquí va la verdad final. Todo se cumple cuando oras como quien ya ha recibido. No es magia, es ley. Una ley tan antigua como el tiempo, pero tan olvidada como nuestra divinidad. Te invito a probarlo, no por fe ciega, sino por experiencia directa. Toma un deseo auténtico, cierra los ojos, siéntelo como ya cumplido, decláralo en voz alta, agradece y luego suéltalo. No te obsesiones con el cómo ni con el cuándo. Tu trabajo es vibrar. El resto se ordena solo, porque cuando oras desde el alma la realidad no tiene opción. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y comparte. Y recuerda, tu palabra es ley cuando nace de tu verdadero ser.